En esta mañana vamos a hablar de los problemas que tenemos todos los seres humanos con nuestros papás. Los problemas que hoy tenemos son problemas que venimos acarreando desde niños. Fueron causados durante nuestra niñez. El maltrato de nuestros papás se viene a reflejar hoy, después de años, y son cosas que no podemos brincar, no podemos caminar. Siempre hay algo que nos atrapa, siempre hay algo que nos estorba. Y fue la mala actitud de papá o de mamá, problemas conyugales de nuestros padres que dañaron nuestra percepción del matrimonio. Hay mucha gente que no se quiere casar porque pues toman como ejemplo al papá o a mamá y dicen, híjole, pues si así les fue a mis papás, mejor no me caso. Debemos de recordar que para los hombres es importante casarse, porque así lo dice la escritura, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, hay que pensar con quién, hay que orar para ver con quién se va uno a casar. Luego también el problema es la desprotección de los papás cuando hay un divorcio o cuando hay dificultades, problemas, discusiones constantes de los papás, hay desprotección de los padres. Debemos de recordar cómo Job oraba por sus hijos, dice que todos los días oraba por sus hijos. Y yo creo que esto es algo que nosotros como cristianos debemos de hacer, orar por nuestros hijos. No importa si ya están grandes, si están casados, debemos de seguir orando por ellos. Y la, hay padres que son también y dañan, son padres que son injustos, por eso dice la escritura, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto quiere decir que todos sabemos cuando algo estuvo mal, cuando algo fue injusto. Y debemos de tener cuidado en no ser padres injustos. Porque sucede entonces, ¿a quién le echo la culpa? ¿A mi papá, a mi mamá o a mí? Hay gente que no logra pasar esto. Y entonces tienen problemas en casa, problemas conyugales. Y dicen, pues es que yo tuve muchos problemas con mi mamá o con mi papá. A mí no me querían y entonces yo me tuve que hacer cargo de mis hijos. Y total que de eso no salen. Nunca, nunca salen. Y están ya dañados de por vida. Por eso pregunto, eh, ¿quién es el culpable? ¿Mi papá, mi mamá o yo? Porque si mi papá o mi mamá me trataron mal, hicieron algo mal y a mí me dañó, yo creo que ya habiendo pasado los años, ya muchas veces nos gusta estar causando lástimas y que la gente nos diga algo y nosotros siempre salir con el mismo cuento. Es que a mí me trataron mal, es que a mí nadie me quería, es que mis papás eran malvados, mi papá era un borracho. Yo creo que eso tenemos que dejarlo. Nosotros no vamos a dar cuenta por lo que hicieron nuestros papás. Nosotros vamos a dar cuenta por lo que nosotros hicimos. El asunto pues está en que, pues sí puede ser que nuestros papás fueron injustos, actuaron de manera injusta con nosotros,
A lo mejor tenían a un hijo consentido que desgració nuestra relación con nuestros papás. Pero cuando yo llegue a juicio con Dios, ¿qué le voy a decir? Es que mi papá me trató mal, es que mi mamá no me quería y yo entonces no tengo la culpa de nada. Cada quien va a dar cuenta de sí, o sea, cada quien tiene una responsabilidad. Y ya eso de que mi papá era malo, eso de que mi papá no me quería, yo creo que son cosas que ya tenemos que olvidar y dar un paso adelante y decir, de aquí en adelante tengo que caminar conforme Dios quiere. No voy a caminar en base a lo que sucedió hace 20, 30 o 50 años. ¿Cuándo voy a superar el problema que me dejó mi papá o mi mamá? Tengo yo que hacer las cosas por mí mismo porque voy a entregar cuentas yo de mí. Vamos a ver un pasaje que está en Lucas 11. Lucas 11, en el versículo 11. Lucas 11, versículo 11. Vamos a ver. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este es algo que nosotros no pedimos. Pedimos dinero, pedimos salud, pero no pedimos la llenura del Espíritu Santo. Ahora, fíjense, dice el versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, sabemos dar buenas dádivas, pero muchas veces no queremos dar buenas dádivas. Aquí es donde se genera el problema, porque nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios que hemos tomado una decisión para seguir a Cristo, el asunto está pues en que sabemos dar buenas dádivas, pero no queremos dar buenas dádivas. Queremos seguir en nuestra payasada de que yo sufro mucho, yo he sufrido mucho. Ahora, dice, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. De verdad que nosotros como cristianos sabemos dar buenas dádivas, pero tenemos problemas también nosotros de nuestros papás y ya han pasado muchos años y no hemos logrado pasar esa barrera. Entonces sabemos dar y dice en lugar, pide un pan y le darán una piedra, o un pescado y en lugar de pescado le dará una serpiente, o si pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Muchas veces damos buenas dádivas a nuestros hijos, pero la verdad es que muchas veces nosotros quisiéramos seguir siendo tratados como hijos y no hemos tomado la madurez de que ya siendo adultos, ahora nosotros tenemos que proveer en lugar de que nos estén proveyendo a nosotros. Eso nos lleva a la deshonra de los papás. Como mis papás me trataron mal, yo les grito, yo los maltrato y en eso muchas veces estamos deshonrando
a nuestros padres. Vamos a ver lo que dice rápidamente Levítico 20. Levítico 20. En Levítico 20, en el versículo 9, dice: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Qué quiere decir su sangre será sobre él? O sea, si te matan, si te mueres, si te suicidas, tú vas a llevar la carga de tu propia sangre. Tan solo por maldecir al padre o a la madre, dice, de cierto morirá. ¿A qué muerte se refiere? ¿A la muerte de que los mataban a pedradas o a la muerte en el infierno? Tenemos que recordar pues que la deshonra a los padres se paga con la muerte. Antier en el estudio, el viernes en el estudio, veíamos el honrar a padre y madre, que es el quinto mandamiento. Los primeros 5 son la relación con Dios y los 5 finales es la relación de hombres. En los 5 primeros está la relación con Dios, de honrar a padre y madre. Esto es importante porque la relación que tenemos con nuestros padres es la relación que tenemos con Dios. Tenemos una imagen de Dios, la cual tomamos de nuestros padres equivocadamente. Nosotros como papás somos humanos y nos equivocamos mucho. Pero nuestros hijos toman nuestra forma de ser, nuestro ejemplo lo toman para ver a Dios como nosotros somos. Nosotros muchas veces somos muy duros en aplicar la disciplina y pensamos que Dios es igual muy duro para aplicar la disciplina. Si somos legalistas, si no perdonamos, pensamos que Dios es de la misma manera. Para entender esta relación, debemos entender primero que nosotros como padres somos humanos y tenemos muchos errores. Y también tenemos que entender y buscar en la Escritura cuál es la forma de ser de Dios, realmente cómo es Dios. Al tener una mala relación con nuestros padres, tendremos una mala relación con Dios. Por eso está en los 5 primeros mandamientos: honra a padre y madre, porque es un reflejo de la forma como nos llevamos con Dios, la forma como nos relacionamos con Dios. Si hay una mala relación con nuestros padres, también hay una mala relación con Dios. Ahora, como padres tratamos, como dice ahí la Escritura, de dar buenas dádivas a nuestros hijos, pero muchas veces no vemos las bendiciones. Voy a Números 14. Voy a Números 14, en el versículo 27. Números 14, 27. Dice: ¿hasta cuándo, está hablando Dios, hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel,
que de mí se quejan. Tenemos que entender cómo nos trata Dios y cuál es la forma de actuar de Dios. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta de las bendiciones de Dios o de las cosas que están pasando, porque queremos que siempre las cosas estén bien. Dios no me quiere porque me mandó una enfermedad. Yo soy el hijo menos querido de Dios porque me manda muchos problemas. Tenemos que entender que las cosas que pasan son voluntad de Dios y tienen un propósito. ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? O sea, ¿cuánto nos quejamos de las cosas que recibimos de Dios? Yo no quería esto, parecemos niños, por eso el mensaje lo puse así, los problemas de niños. Los niños no se dan cuenta de las bendiciones. Cuando empiezas a crecer, te empiezas a dar cuenta de las bendiciones. Y el problema de no darte cuenta de las bendiciones es que no se da las gracias, se es una persona ingrata, porque como no valoro la bendición, si no valoro la bendición, entonces yo no doy gracias, porque lo que me está pasando es una desgracia, no es una bendición. Tenemos que entender que lo que nos pasa, lo que nos está pasando, Dios quiere así que nos pase porque Él tiene una razón, tiene un propósito para cada uno de nosotros en las enfermedades, en las molestias, en los problemas matrimoniales, en todas las cosas Dios lo permite. Hay dos voluntades de Dios, la voluntad activa y la voluntad permisiva. Dios permite muchas cosas, pero son para nuestro crecimiento, son para un propósito. Todas estas cosas tienen un propósito. Entonces, si yo no veo las bendiciones, que estamos como el pueblo de Israel, molestos por las cosas que nos pasan, nunca vamos a dar gracias a Dios, nunca vamos a estar agradecidos a Dios por las bendiciones que tenemos. Voy a Romanos 1. Romanos 1. En Romanos 1, en el versículo 21, vamos a ver qué dice. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, habla Dios contra una persona que ya conoce de Dios. Vamos a ver qué dice Dios de una persona que ya conoce a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué no se glorifica a Dios? Porque lo que me está pasando, yo no quiero que me pase, yo no quiero estar enfermo, yo no quiero que me dé coronavirus. Si me da coronavirus es que Dios no me ama. Entonces dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. O sea, estamos doblemente mal. Porque hay gente que no conoce a Dios, pero aquí dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. O sea, como yo soy cristiano, me tiene que dar Dios mucho amor, mucho dinero, mucha salud. Yo quisiera saber dónde dice eso y de qué Biblia lo sacaron, pero precisamente Dios tiene un propósito para nosotros, donde seguramente la disciplina nos va a doler. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea,
¿Qué es lo que espera Dios de todas las circunstancias por las que estamos pasando? Bueno y malo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le demos gracias y que lo glorifiquemos. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, yo me pongo a pensar y yo tengo la razón. Si yo soy cristiano, yo merezco tener salud, dinero y amor. Ya con eso. Y dice, son envanecimientos de los razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Siempre que pensemos en que tenemos la razón delante de Dios y que las cosas que nos están pasando no las merecemos, nuestro corazón necio queda entenebrecido. Voy a termino con lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12. En los versículos 8 y 9. Con esto termino. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que le demos honra, le demos gloria, que le demos gracias por la situación que estamos pasando. Dios nos trata de esa forma porque somos hijos. Si nos deja sin disciplina, quiere decir que somos bastardos. Que el Señor los bendiga.